Hola gente, aquí Mr. Monopolio, bienvenidos al show de Mr. Monopolio. Hoy vamos a hablar sobre este videojuego. Hace unas semanas se filtró la información del estudio Insomniac Games, estudio que está bajo el manto de Sony PlayStation debido a que ellos lo adquirieron hace 2 o 3 años. Son los realizadores de los juegos míticos de Spider-Man para PlayStation 4 y PlayStation 5 y, como se sabía, estaba en proceso de realizar un videojuego basado en el superhéroe de Wolverine, debido a que Sony se hizo con los derechos de esta propiedad intelectual. Así que vamos a tener un juego de Wolverine para PlayStation 4, para PlayStation 5, el cual se retrasó según las filtraciones que hubo hace poco por los hackers que amenazaron a Sony y amenazaron a Insomniac Games de revelar información privada. Al parecer Sony no accedió a las peticiones de estos hackers, y lo cual filtraron más de 1 tera de información, y por lo cual se sabe ahora bastante información de cuáles son los futuros juegos de PlayStation y más que nada los de Insomniac Games. Y entre estos se filtró que el juego que estábamos esperando de Wolverine para la consola de PlayStation 5 se iba a retrasar hasta el 2025. Sin embargo, no pasó inadvertido esto y se reveló gameplay sacado, filtrado y expuesto en internet sobre el juego de Wolverine para PlayStation 5, el cual bastante parte de la campaña de este videojuego se filtró. El juego no está terminado, aún se ve verde, hay texturas que no estaban terminadas, hay muchos bugs, no están terminadas las cinemáticas, el personaje todavía no tiene la coordinación de los labios con la voz, falta música, etcétera. Pero el juego, por lo que se sabe, es bastante jugable. ¿Cuál es el problema de todo esto o qué pasó con toda esta información? Que los modders entraron en escena. Los que no saben, los modders son personas que se dedican por hobby a modificar videojuegos en formato PC. A los juegos que salen en PC los modifican para jugar con otros personajes en una campaña. Por ejemplo, estás jugando Pokémon, puedes jugar con los personajes originales del anime o con otros Pokémon, con otros Digimon, por ejemplo. Modifican los personajes, cambian las texturas. ¿Qué hicieron con el Wolverine? Estas personas llamadas modders lo que hicieron fue terminar el trabajo de Insomniac Games basado en este beta gameplay, y fue poner las texturas que hacían falta al gameplay, animar ciertas cosas y corregir ciertos bugs para hacer el juego de Wolverine, esta beta que se filtró o esta alfa que se filtró, hacerla jugable. Pero si no fuera bastante esto que pasó, también hicieron jugable tanto para la versión de PC, que era obvio, como para una versión de Xbox Series X y Xbox Series S. Así es, yo tengo una serie de videos de hace años donde comento cómo poder jugar o diversos hacks para poder jugar juegos de PlayStation 4 de esa época en una Xbox One de esa época y posteriormente una Xbox One X o Xbox Series X. Sin embargo, la mayoría eran truquitos para poder streamear de PC o de PlayStation a la consola de Xbox. Sin embargo, tenemos un caso especial, el primer videojuego de PlayStation, de Sony PlayStation, de los estudios de Insomniac Games, Wolverine, que se supone que va a salir dentro de 2 años, ya es jugable, al menos en la versión que tenemos alfa o beta, en consolas de Xbox. Yo no voy a dejar imágenes porque, bueno, no voy a filtrar porque no sé si todavía es ilegal, pero por ejemplo aquí les voy a dejar, permítanme, por ejemplo, les voy a intentar mostrar un poco sobre lo que se filtró sin que incurrir en problemas con el copyright. ¿Por qué? Porque este videojuego, el Marvel's Wolverine, que es el nombre completo, no va a salir para Xbox en sí. Como les digo, es un estudio interno de Sony, por lo cual obviamente no iba a verse salido en consolas de Xbox. Sin embargo, debido a estos últimos hechos sobre lo filtrado por Insomniac Games, aquí les voy a poner un poco de lo que se filtró. Espero no meterme en problemas, aunque yo creo que ya no. Entonces es parte de lo que se filtró de este videojuego. Vamos a ponerlo aquí en mi filtro, perdonen estas rayas, pero sin esto me pueden meter un copyright. Bueno, estas son algunas imágenes, lo voy a pausar para no meter en problema, de lo que se filtró de Wolverine para PlayStation 5 y que ahora está disponible de poderlo jugar
en Xbox Series X y Series S. ¿Cómo lo pueden jugar? Pues no lo puedo poner aquí en el video, pero busquen por YouTube, busquen por Google y les van a enseñar. Generalmente la parte más fácil para poder jugar cosas que no están dentro de la Store o de la versión de Xbox que uno enciende es el modo desarrollador. ¿Qué es el modo desarrollador? Es un modo que permite la compañía de Microsoft y de Xbox para que desarrolladores indie puedan desarrollar tanto aplicaciones como videojuegos y subirlos a Xbox y hacer sus pruebas. Para acceder a este modo desarrollador, hasta hace poco se podía entrar pagando una suma de 300 pesos, 350 pesos, que son como $20. Se podía pagar en la misma aplicación de Xbox y ya bajo unos pasos que uno sigue ahí por internet, registrándose, podía uno tener acceso a este modo desarrollador, en el cual supongo que se puede meter esta beta de Wolverine. Pero ¿en qué resolución correrá? Pues debido a las características del videojuego, debido a que es un juego supuestamente Next Gen para PlayStation 5, lo cual hace que ya no sea posible correrlo en una Xbox One por las capacidades técnicas. Sin embargo, si es posible correr un Xbox Series X y Series S, este juego tendría, por ejemplo, limitaciones en Xbox Series S, obviamente por la calidad. Sin embargo, como estamos hablando de una beta que no está bien pulida, probablemente el juego corra entre 900p a 1080 y 30 FPS. Y en Xbox Series S en Xbox Series X a 4K y alguna versión entre 30, no creo que corra 60 FPS, debido a que todavía no estaba pulido. Y también porque, por ejemplo, los juegos de Spider-Man para PlayStation 5, aunque supuestamente llegan a 60 FPS, baja bastante la calidad gráfica y de resolución. Así que dudo que en Xbox Series X diste mucho de estas capacidades, debido a que no es un juego que está oficialmente lanzado y simplemente es una beta filtrada. Entonces, gente, si ustedes quieren jugar quieren jugar en Wolverine en Xbox, van a tener que conformarse por lo mientras por jugar esta versión alfa o beta, y si tienen la manera de entrar al modo desarrollador, lo van a poder jugar de manera gratis y al menos probar cómo es este videojuego o lo que va a ser el final. Pero ustedes búsquenlo por internet, yo no voy a poner ni links ni voy a filtrar nada, no estoy en contra de la piratería. Sin embargo, aquí ya no se trata de eso, aquí vemos un error de Sony en cuanto a seguridad, porque no es la primera vez que le pasa, no digamos, no, ay, qué pobrecitos, primera vez que le pasa. Les ha filtrado durante el año pasado, 2023, 2 o 3 veces le tuvieron problemas de seguridad y de fuga de información por parte de Sony. No nada más de sus videojuegos, también de sus empleados y de los propios usuarios de PlayStation 5, que ven comprometido hasta sus tarjetas de crédito. Yo por eso no tengo PlayStation 5, porque la verdad no quiero que mis datos estén furulando por ahí entre páginas de hackers. Entonces, ¿es posible jugar Wolverine en Xbox? Así es posible jugarlo. ¿Se podrá jugar cuando salga la versión oficial? No lo creo. Solamente si este se confirma para PC y poderlo streamear directamente en la consola, así como lo he mostrado en otras cosas, en otros videos anteriores, como cómo jugar God of War en PC, en Xbox, cómo jugar Ratchet & Clank, cómo jugar Demon's Souls y cómo jugar Spider-Man en Xbox, que los videos ahí están en mi canal, de cómo se podría streamear en una Xbox y poder jugar de manera cómoda estos videojuegos. Sin embargo, en este caso, como les comento, tenemos uno de los casos más fuertes y más graves, y de poder jugar un juego exclusivo de PlayStation 5 en una Xbox. Pero díganme ustedes en los comentarios, ¿habían oído este videojuego? ¿Lo estaban esperando o lo están esperando? ¿Les surgen las ganas de poderlo jugar en su Xbox o jugarlo en PC? Que también es posible, con más requisitos obviamente. ¿Lo quieren jugar? ¿Lo quieren comprar? ¿Qué es lo que opinan de este videojuego de Wolverine? ¿Qué es lo que opinan de lo que pasó en las filtraciones? Y sin más, si les gustó este video, coméntenmelo, dejen los comentarios, déjenme qué es lo que están esperando de este videojuego, qué juego esperan para PlayStation 5, para Xbox. Y para terminar les comento que va a salir un juego de Marvel para Xbox, el cual sí es oficial y es el Marvel's Blade. Este superhéroe Blade, si lo recordarán, que fue interpretado por Will Snipes o una cosa así. Y fue en el año 2000 que hubo como 3 películas, que es como un cazavampiros, mitad vampiro, mitad humano. Va a haber un juego para Xbox, ese sí va a ser oficial. Y sin más me despido, aquí Mr. Monopolio, nos vemos en la siguiente. Adiós.